Un día como hoy, queridos amigos, en el año de 1942, se pronunció una conferencia que no fue tal. Era una reunión para discutir un tema o para contar un tema que ya había sido resuelto. Los historiadores se orientan por lo segundo. La decisión estaba tomada. Lo que había que hacer era notificarla y comprometer a los miembros del partido nazi que estaban en el poder, estamos hablando del año de 1942, lo que era una consigna de gobierno perfectamente resuelta. ¿De qué se trataba? La reunión era en un pueblito de Alemania que se llama Wannsee, tristemente célebre en la historia por esta reunión precisamente. Quien la presidía era Heydrich, un hombre muy complejo, muy difícil, del alto poder del partido nazi, y era el que le seguía a Himmler, que era el hombre fuerte de la organización, de la estructura nazi, de todos los servicios secretos de la famosa SS, y que desde luego era el hombre que comandaba tras de bambalinas este proceso. ¿En qué consistía? ¿Cuál era el tema? El tema era muy sencillo: buscarle lo que se llamó después y se ha llamado muchas veces la solución final al problema judío. ¿En qué consistía el problema judío? El problema judío para los nazis era muy sencillo, era que los judíos existían y que los judíos eran los culpables de todas las tragedias que le habían ocurrido a Alemania. Y eran culpables de todas las tragedias del mundo, porque los judíos eran los dueños de los medios de comunicación, eran los dueños de las grandes empresas manufactureras, eran los hombres poderosos, no solamente de Alemania, sino de los demás países de Europa, y que habían llevado a Europa por los despeñaderos de la guerra y que eran los culpables de todas las tragedias europeas. Los judíos eran culpables de todo lo malo que había existido, que existía y que podría existir. Por eso era indispensable una solución final. ¿En qué consistía la solución final? Muy sencillo decirlo, dramático recordarlo. Es una de las más grandes tragedias de la humanidad. Había que asesinar a todos los judíos. Pero no se trataba solamente de asesinar a esos jefes de medios de comunicación, de empresas, de comercios, de lo que fuera, que causaban grande daño, sino extirpar una raza de la humanidad. De la raza humana había que extirpar a la raza judía. ¿Eso qué significaba? Que había que matar a los hombres, a las mujeres y a los niños. A todos había que asesinarlos. Esa solución final había tenido antecedentes. Cuando los nazis estaban en plan de llegar al poder plenamente, vino la famosa noche de los cristales rotos, que fue una cosa feroz contra los comercios de los judíos en todas partes. Se llama Noche de los Cristales Rotos porque rompieron los cristales de todos los negocios judíos o que se reputaban judíos, porque ese era pues otro tema bien difícil para el análisis. Los habían roto, los habían despedazado, habían penetrado al interior de los establecimientos y se habían robado todo lo que se pudieron robar en la Noche de los Cristales Rotos. Cuando Alemania invadió a Rusia, cuando Hitler cometió esa monstruosa equivocación desde el punto de vista estratégico, él tenía una paz con Rusia, sincera o no sincera, lo que se quiera, pero la habían celebrado y la rompió abruptamente para invadir a Rusia. Pues lo primero que hicieron los invasores en los pueblos rusos
fue buscar a los judíos y asesinarlos. Los asesinatos se estaban cometiendo en masa, en grandes cantidades, en los pueblos rusos invadidos por los nazis a partir del año de 1941. En 1942 esta historia continuaría. Y entonces la solución final, ¿en qué iba a consistir? Eso lo dijeron precisamente en Wannsee y lo dijeron de una manera muy directa, muy objetiva. Había que ver qué judíos podían ser útiles para trabajar como esclavos, para trabajar en una mano de obra que Alemania necesitaba, porque los hombres en capacidad de trabajar tenían que ir al frente de batalla. Había que conseguir quién trabajara como esclavo, y esos iban a ser en un número importante los judíos. Eso iba a producir, porque obviamente los iban a poner a trabajar en condiciones miserables para que murieran de hambre, de desnutrición, mientras servían a la causa de reemplazar alemanes no judíos que pudieran estar en el frente de batalla. Y una vez que fueran inútiles para el trabajo, una vez que por agotamiento no pudieran cumplir su tarea, ¿qué era lo que se iba a hacer? Matarlos. Para ese objetivo nazi fue para el que se desarrollaron los famosos campos de concentración. La historia se da unas citas curiosas. En un día como hoy también, en el año de 1945, llegan las tropas rusas a Auschwitz para descubrir el horror que se había vivido y que se estaba viviendo en ese campo de concentración alemán. Pues los llevaban a los campos de concentración, los tenían en condiciones miserables, muchos de ellos morían, algunos sobrevivían y decían, bueno, ¿cómo eliminarlos a todos? Y se pensó, porque es que matar 11 millones de personas no es una tarea sencilla, es una tarea compleja. Y es entonces cuando nacen los campos de concentración y las cámaras de gas. Se busca cuál es el sistema más económico, más sencillo, más fácil, menos traumático. Se pensó y se practicó en muchos sitios. En Rusia lo practicaron. ¿De qué manera? El fusilamiento. Llevaban a los judíos a un determinado sitio y los acribillaban a balas. Era un procedimiento costoso psicológicamente para los que lo ejecutaban. No entendieron mucho, si no pudieron entender jamás, y no pudieron convivir con la idea de que estaban matando seres humanos sin ninguna razón distinta de la raza a la que pertenecían. Entonces apareció el invento de las cámaras de gas. En esos campos de concentración se conducía a los judíos a unos sitios que les decían que era para darse un baño, que era para cualquier cosa. Ellos no sabían cuál era su destino, y una vez que estaban ahí se cerraban las puertas y venían los gases que los mataban a todos. Después era abrir la cámara y disponer de esos cuerpos. Ese fue el horror de lo que se llama el holocausto judío, que hay algunos que quieren olvidar o que quieren esconder. La humanidad atónita, aterrada, repugnada, tuvo que aceptar la existencia del holocausto judío. Se dice que murieron de ellos 7 millones de personas. 7 millones. Se dice fácilmente, es matar toda la población de Bogotá, asesinarlo no uno por uno en las cámaras de gas en grandes cantidades, en campos de fusilamiento, como quiere que fuere, matar a 7 millones de personas. Por un hecho, porque eran judíos. ¿Y qué pasaba con los judíos? Que eran los culpables de todo lo malo que ocurría en el mundo. Claro, los judíos, y por condiciones especiales que tienen, eran los grandes empresarios, grandes intelectuales, grandes escritores. Los judíos sobresalían. Eso no es culpa de ellos, sino imputable a su trabajo, a su condición, a su existencia.
y Hitler no podía soportarlo, los nazis no podían soportarlo. Y en un día como hoy, en la población de Wannsee, se escribe Wansee, por lo que lo quieran consultar, comandados por Heydrich, dieron cuenta de cuál iba a ser eso que se llamó después, tomó un nombre de horror para siempre y de vergüenza para la humanidad. La solución final, el asesinato de todos los judíos, que venía ordenado desde arriba. Algunos dicen ingenuamente que la solución final se acordó y se decidió en Wannsee. Mentiras. Los que estuvieron en Wannsee, Heydrich y de ahí para abajo todos, los que estuvieron, sabían que estaban recibiendo órdenes que cumplir. Las órdenes que avergonzaron para siempre a la humanidad y que avergonzaron para siempre al pueblo alemán, al que le ha costado mucho trabajo poder manejar psicológicamente ese proceso de saberse culpable de semejante atrocidad. En un día como hoy, en el año de 1942, en Wannsee se acordó la solución final contra los judíos. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 3 minutos.